Buenas noches, participantes. Espero que se encuentren bien. En el día de hoy vamos a empezar a trabajar el módulo 5, que es el de esterilización de instrumentos, y vamos a empezar con lo que es la unidad número 1. En la noche de hoy vamos a trabajar con la guía didáctica de esta unidad. Pero antes de todo, vamos a poner en manos de nuestro creador esta reunión. Amado Dios, te damos gracias por esta nueva oportunidad de recibir lo que es el pan de la enseñanza. Te pedimos que los contenidos que aquí vamos a dar sean de provecho para todos los participantes. Te damos gracias por permitirnos seguir adelante en nuestras metas. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Jóvenes, anteriormente estuvimos hablando sobre la unidad número 2, 1 y 2 del módulo número 4, asistencia al odontólogo en operación, donde hablábamos del instrumental y también de los materiales dentales que se utilizan en la consulta dental, los cuales son de vital importancia para ustedes como asistentes dentales conocerlos. En el día de hoy vamos a hablar de otro punto muy importante. Vamos a iniciar hablando sobre la parte de la esterilización de instrumentos, donde vamos a conocer todos aquellos elementos necesarios para para saber la correcta forma de manipulación de de los materiales, cuáles tipos de microorganismos pueden influir en lo que es eh, en lo que es los materiales dentales, en su correcta desinfección o no. ¿Qué materiales se pueden presentar en el consultorio dental? ¿Qué microorganismos, mejor dicho, pueden estar presentes en los materiales dentales, en el consultorio, y si estos son patógenos o no? Es decir, que puedan causar algún tipo de enfermedad. Para esto vamos a primero a leer lo que es la competencia final del módulo y los resultados de aprendizaje que esperamos obtener luego de dado estos contenidos. Alguien que me ayude con la lectura, por favor, de la competencia final y de los resultados de aprendizaje. Emily, ¿puede ayudarme? Léalos, Emily, la competencia final del módulo, resultados de aprendizaje. Ok, competencia final del módulo. Al finalizar el módulo, las personas participantes estarán en capacidad de realizar la higiene bucal a los clientes de acuerdo a las técnicas y procedimientos establecidos. Resultados de aprendizaje. Dados y analizados los elementos de contenido de esta guía didáctica, los participantes estarían en capacidad de analizar los conceptos bacteriológicos, clasificar los microorganismos de acuerdo a sus características, identificar y señalar las rutas y vías de contaminación. Emily, usted misma, dígame qué usted ha escuchado sobre bacterias, virus, hongos. ¿Qué usted ha podido escuchar de estos tipos de microorganismos? ¿Qué causan? ¿Dónde están presentes? Sí, bueno, yo lo que he podido escuchar es que son, o sea, las bacterias y esas cosas son como microorganismos, como son súper pequeños, puede obviamente como causar enfermedades en nuestros organismos.
y se encuentran literalmente en muchas partes, o sea, se pueden contraer fácilmente. Muy bien, Emily. Emily, usted me va a ayudar con la lectura de aquí hoy. Sí, vamos a empezar a hablar, a leer, para entonces ir nutriéndonos de estos eh, conceptos y podamos ir aclarando dudas y también adquiriendo nuevos conocimientos. Inicie, Emily. Principios bacteriológicos. Microbiología. La microbiología es una de las ramas que integran la biología y se enfoca en el estudio de los microorganismos. Se dedica a su clasificación, descripción, distribución y el análisis de sus formas de vida y funcionamiento. En el caso de los microorganismos patógenos, la microbiología estudia además su forma de infección y los mecanismos para su eliminación. Importancia de la microbiología. En el ámbito de la salud y la medicina, la microbiología resulta de gran importancia, puesto que es la que se encarga de estudiar los microorganismos patógenos, como los hongos, virus, parásitos y bacterias, que pueden generar alguna enfermedad en el ser humano. A partir de la microbiología se estudian las enfermedades infecciosas que padece cualquier paciente y gracias a ellas se logra determinar cuál es el tratamiento más adecuado para cada enfermedad y paciente. Bacteriología. La bacteriología es la ciencia que estudia la morfología, origen, evolución y el metabolismo de las distintas bacterias que habitan el planeta, con el objetivo de analizar las funciones que realizan en su hábitat, como la descomposición de materia orgánica o las enfermedades que pueden causar en el ser humano. Lo que es bacteriología está representado como una rama de la microbiología que se enfoca en la identificación, clasificación y formas de vida de diversas especies bacterianas. Es importante mencionar que entre los organismos que estudia la bacteriología destacan bacterias de todo tipo, como termófilas, resistentes al calor, anaeróbicas, no requieren de oxígeno para sobrevivir, aeróbicas, si requieren oxígeno, o incluso microorganismos saprófitos que se alimentan de la materia orgánica en descomposición. Continúe. Microorganismos. Los microorganismos son aquellos organismos que, por su tamaño reducido, son imperceptibles a la vista. También denominados microbios, estos organismos cuentan con una organización biológica muy básica. Una proporción importante de ellos cuenta con apenas una única célula. Además, se caracterizan por existir numerosas variedades de diferentes formas y tamaños. Los organismos unicelulares, procariotas y eucariotas, junto con ciertos hongos y algas, componen el universo de los microbios. Características. Los microorganismos tienen una serie de características en común. Su tamaño es tan reducido que son imperceptibles a simple vista. Sus reacciones metabólicas son muy veloces. La relación que mantienen con el medio es intensa. Necesitan agua para metabolizar. Desarrollan mecanismos de dispersión y de resistencia. Tienen la capacidad de alterar el medio en el cual se encuentran. Se reproducen a una gran velocidad. Su actividad es indispensable para la vida en el planeta. Forman parte de los ciclos biogeoquímicos que se llevan adelante en la naturaleza. Son muy livianos, por lo que se transportan en el aire. Emily, quédese atenta por ahí para que continúe leyendo. Okay. Déjeme explicar algo. Bueno, la microbiología es una rama de la biología que va a estudiar los que son los microorganismos. Se va a dedicar a la clasificación, descripción, distribución y el análisis de la misma, pero también va a estudiar la forma de cómo se puede eliminar, es decir, los mecanismos para su eliminación. Esta es de vital importancia para la salud, en el área de la salud, porque si esta no existiera, entonces no existiera vida, porque no se pudieran desarrollar los diferentes tipos de medicamentos para combatirlas. Es dentro de la microbiología hay una rama específica que es la bacteriología,
que va a estudiar en específico las bacterias. La microbiología estudia todo. La bacteriología va a estudiar simplemente las bacterias. Esta va a estudiar la morfología, origen y evolución de las bacterias que habitan en el planeta. También su clasificación e identificación. Y en esta se compone la bacteriología de va a estudiar todos los diferentes tipos de bacterias, ya sean estas anaeróbicas, aeróbicas, termófilas, etcétera, o saprófitas. También vamos a hablar un poquito de lo que son los microorganismos, que por su nombre lo dice, micro, que son de reducido tamaño y solamente se pueden ver eh, por un, por un microscopio, porque eh, son organismos demasiado pequeños para poderlo ver a simple vista. Estos tienen muchas características, es decir, que van a ser imperceptibles a la vista, se van a desarrollar resistencia, también se van a reproducir en grandes cantidades y pueden modificar el entorno en que se encuentren. No todos los microorganismos son patógenos, es decir, no todos los microorganismos causan enfermedad, porque si no, no pudiera existir vida en el planeta. Hay microorganismos que son saludables para nuestro organismo. Eh, pero estos en, en condiciones no favorables para ellos, entonces se convierten en patógenos, que eso es lo que pasa. Existen, por ejemplo, en la cavidad oral, existen más de 600.000 bacterias que no son patógenas, no causan enfermedad, pero sí existen una serie de condiciones que van a permitir que éstas sí se conviertan en patógenas, como por ejemplo la mala higiene del paciente, el uso, por ejemplo, de tabaco, también la presencia de alguna enfermedad sistémica, también el nivel, el nivel que el paciente tenga de educación sanitaria, de educación para su higiene. También todo eso va a contribuir también con factores internos del cuerpo también, pero existen factores externos que van a convertir esos microorganismos que son buenos para el cuerpo en microorganismos patógenos. Vamos a continuar, Emily, con la clasificación de los microorganismos. Clasificación de los microorganismos. Los microorganismos se agrupan de forma general en dos categorías, procarióticos y eucarióticos. En la primera están las arqueas y las bacterias, mientras que en la segunda se encuentran hongos, algas, protozoarios. Entonces, ujú. Los virus no son procariotas ni eucariotas. Arqueas y bacterias son dos tipos de organismos procariotas y unicelulares y se trata de los microbios más simples. Conforman el grupo de microbios con mayor presencia en la Tierra. Se alimentan del hábitat en el que se encuentran y su reproducción es a partir de la división de su material genético. Déjame explicar algo, Emily. Ok. Existen dos tipos de microorganismos, los procariotas y los eucariotas. Vamos a explicar qué son los procariotas y los eucariotas. Los procariotas son un tipo de microorganismo que no tienen núcleo. Es decir, el material genético, el ADN de estos microorganismos se va a encontrar disperso por todo el cuerpo del organismo, mientras que los eucariotas van a tener un núcleo donde se va a almacenar lo que es el material genético. Esa es la diferencia entre ambos. Continúe, Emily, con las características de las bacterias. Características. Tamaño y forma. Son tan pequeñas que solo se pueden observar en un microscopio. Se pueden observar tres formas distintas. Estas se pueden identificar y clasificar por su forma. Bacilos tienen forma de barra, cocos tienen forma de esfera, espirilos tienen forma de espiral.
Rasgos únicos. Las bacterias carecen de muchas estructuras que las células eucariotas sí poseen. Por ejemplo, no poseen un núcleo. Además, carecen de orgánulos unidos a la membrana, como las mitocondrias o cloroplastos. El ADN de una célula bacteriana también es diferente al de las células eucariotas. El ADN bacteriano está contenido en un cromosoma circular ubicado en el citoplasma. Las eucariotas tienen muchos cromosomas lineales. Las bacterias, además, poseen dos rasgos únicos adicionales, una pared celular y flagelos. Pared celular. Las bacterias son rodeadas por una pared celular que consiste de un peptidoglucano. Esta compleja molécula consiste de azúcares y aminoácidos. La pared celular es importante para proteger a las bacterias. Es tan importante que algunos antibióticos, como la penicilina, destruyen bacterias preveniendo que se forme la pared celular. Algunas bacterias dependen de un organismo huésped para obtener energía y nutrientes. Estas bacterias se conocen como parásitos. Si el huésped comienza a atacar a la bacteria parasítica, esta produce una capa de mucosa que rodea la pared celular, dando una capa de protección extra. Flagelos. Algunas bacterias poseen una estructura con forma de cola llamada flagelo. El flagelo permite a la bacteria moverse. A medida que el flagelo rota, gira la bacteria y la impulsa hacia adelante. Aunque algunas células eucariotas poseen flagelo, esto es muy raro. Virus. Déjeme explicar la parte de las bacterias. Las bacterias son organismos procariotas, como había explicado, que no tienen un núcleo donde se encuentra lo que es el ADN de esta. Estas, a su vez, están clasificadas en diferentes, como son los bacilos, mírenlo aquí, tenemos los cocos, que están formados de una forma esférica, y tenemos los espirales, mírenlo aquí. Esta parte que vemos aquí es el flagelo de la bacteria, que permite que ésta se mueva. No todos casi es muy raro encontrar que, por ejemplo, un, un organismo eucariota tenga flagelos propio de los organismos procariotas. Aquí vemos, esos son también cocos, pero cuando tienen una agrupación, muchos, así se llaman estreptococos, cuando son mucho, mucho, mucho agrupados. Dice que tiene una pared celular, se compone de una pared celular, y también el flagelo, que es lo que le enseñé ahí. Es muy importante saber que las bacterias eh, se combaten a través de los antibióticos. Hay que eso tenerlo presente siempre. Vamos a continuar con lo que son los virus. Lea, Emily. Virus. Son los microbios más básicos y solamente se los puede percibir con microscopios electrónicos. Son agentes infecciosos que, para replicarse, deben infectar a otros organismos unicelulares, a los que les inoculan su contenido genético, solo pueden producirse en una célula huésped. Son microbios que tienen forma espiralada o esférica y que solo se pueden reproducir dentro de una célula huésped. Estos agentes infecciosos cuentan con un único tipo de ácido nucleico y son siempre patógenos. Los virus nunca pueden ser eliminados con antibióticos y solamente se pueden atacar sus síntomas. Aquí vemos la forma de un virus. O son esféricos o son espiralados. Los virus no pertenecen ni a las células eucariotas ni a las células procariotas, porque estos no tienen capacidad de replicarse a menos que estén en un huésped, es decir, no se pueden replicar, no pueden reproducirse de manera independiente. Ahora, tiene que haber un huésped
que los albergue para esto poder replicarse. En este caso, nosotros podemos ser el huésped, las personas podemos ser el huésped de un virus. No se eliminan con antibióticos en ningún momento, porque los antibióticos recuerden que son para las bacterias y solamente se puede atacar sus síntomas, no nada más. Y se adhieren a lo que es el contenido genético del cuerpo. Ahí vemos lo malo que son los virus, porque por ejemplo las bacterias se pueden eliminar del cuerpo, pero los virus es muy difícil eliminarlos, porque no hay un tratamiento específico para poder eliminarlos. Continúe, Emily, con las características. Ok, características son acelulares, es decir, no contienen citoplasma ni orgánulos celulares. No llevan a cabo metabolismo por su cuenta y deben replicarse utilizando la maquinaria metabólica de la célula hospedadora. En otras palabras, los virus no crecen y se dividen. En cambio, se sintetizan y ensamblan nuevos componentes virales dentro de la célula hospedadora infectada. La gran mayoría de los virus poseen ADN o ARN, pero no ambos. Es decir, que por ejemplo, las bacterias pueden tener ADN y ARN, que son los dos materiales genéticos, pero los virus o tienen uno o tienen el otro. También sabemos de algunos casos de, por ejemplo, de virus, como es el de la gripe, el dengue, que también es un virus. Vemos que para el dengue, por ejemplo, no hay medicamentos, solamente para eliminar los medicamentos para atacar los síntomas. Para el dengue solamente se utiliza, por ejemplo, acetaminofén para atacar la fiebre y líquidos. No hay un medicamento en específico para esto. Ya, por ejemplo, en el caso de la gripe, tampoco hay un medicamento específico para tratarla, sino para atacar sus síntomas. Por ejemplo, todos esos medicamentos que tomamos son para la fiebre, para el dolor del cuerpo, para la congestión, pero no para eliminar lo que es el virus del cuerpo. Vamos a continuar con los hongos. Hongos. Se trata de microorganismos eucariotas unicelulares o pluricelulares. Se reproducen por gemación, es decir, el progenitor emite una protuberancia que va creciendo hasta que está preparada para separarse. También pueden reproducirse mediante esporulación o rotura en fragmentos. Pueden ser levaduras unicelulares u hongos con hifas pluricelulares. Características. Son seres vivos, eucariotas, más cercanos evolutivamente a los animales que a las plantas. Carecen de movilidad y sentidos, como las plantas, pero a diferencia de ellas, no poseen una nutrición autótrofa, fotosíntesis o quimiosíntesis, sino que consumen materia orgánica disponible, nutrición heterótrofa. Opa, sí. Pero a diferencia de los animales, no pueden ingerir el alimento, sino que deben absorberlo. Las células de los hongos poseen una pared celular, al igual que las células vegetales, pero en lugar de estar compuestas de celulosa, está compuesta de quitina, la misma sustancia que emplean muchos animales para sus cubiertas y caparazones. Pueden ser unicelulares y microscópicos o pluricelulares y macroscópicos, dependiendo de la especie, y habitar hábitats muy distintos, terrestres o submarinos, o también parasitar los cuerpos de plantas y animales. Generalmente ocupan un nicho ecológico descomponedor, o sea, detritófago, ayudan a descomponer la materia orgánica de desecho. Suelen formar asociaciones simbióticas con algas y plantas, dando origen así a los líquenes. Déjenme subirla. Sirven de alimento a numerosos animales, incluidos los seres humanos. Parásitos. Los parásitos son los protozoos, como las amebas y los helmintos y gusanos. Se trata de organismos eucariotas,
Se diferencian en que los protozoos son unicelulares y los helmintos y gusanos son pluricelulares. Algas cianofíceas, llamadas cianobacterias, son un tipo de bacteria que realiza fotosíntesis oxigénica, muy al estilo de las plantas. Son mucho más grandes que las bacterias ordinarias. Déjame explicar algo. Los hongos eh, son otro tipo de la clasificación de los microorganismos. Estos o no podemos verlos a simple vista o podemos verlos. A veces hemos visto hongos así cuando caminamos o los que viven en el campo lo pueden ver así, adherido a lo que son las plantas, pero existen otro tipo de hongos que ya son microscópicos. Un caso muy específico de hongos es el Candida albicans, el que produce la candidiasis oral y también produce la candidiasis vaginal. Es un hongo que está presente de manera natural en nuestro cuerpo, en nuestros intestinos, en nuestra boca y también en nuestra vagina, pero cuando existen ciertas condiciones, eso se convierte en patógenos, causando, por ejemplo, en el caso de la boca, como placas de color blanco, que son muy desagradables. También en la vagina también se aloja y también en condiciones específicas, este se reproduce en una cantidad exagerada y va a producir síntomas muy desagradables también. Eh, este hongo es a veces muy difícil de matar. Los antimicóticos, que son el tratamiento de elección para estos casos, a veces eh, no es, no va a hacer el trabajo correctamente, es decir, que no va a ser efectivo y se tienen que utilizar otros mecanismos de medicamentos como medicamentos naturales que van a ayudar con esto. Lo importante en los hongos, por ejemplo, en el caso del Candida albicans, va a depender mucho de la alimentación del paciente, pues este se alimenta de lo que son las harinas y las azúcares. Entonces, el paciente cuando ya tiene un excesivo consumo de esto, entonces muestra lo que es eh, eh, este tipo de hongo. Este tipo de hongo va a producir alergias, va a causar insomnios, va a causar un sinnúmero de síntomas que no vamos a ver como esto. Pero ya cuando uno tiene un poquito de conocimiento en base a este, sí tiene cuidado a la hora de ingerir todos esos tipos de alimentos. No es que no se ingieran, pero en menor cantidad para no ayudar a que este microorganismo se convierta en patógeno, que esté bastante desagradable, por cierto. Ya cuando hablamos de los parásitos, un ejemplo de esto puede ser la ameba y también existen ciertos helmintos o gusanos que se pueden ingerir a través de comidas contaminadas y que van a producir ciertos tipos de enfermedades. Las algas cianofíceas, mejor conocidas como cianobacterias, van a, van a tener un tipo de fotosíntesis, es decir, que se va a alimentar a través de lo que es la luz del sol. Por eso la vemos que están de color verde, porque la clorofila de la fotosíntesis le va a dar ese color. Eso también un tipo de microorganismo. Continúe, Emily, leyendo el concepto de esporas. Concepto de esporas. Las esporas son estructuras que contienen el material genético. No la escuchamos, Emily.
El micrófono está Ah, apagado. sí, me di cuenta ya. Concepto de esporas. Las esporas son estructuras que contienen el material genético de la bacteria y que resisten largos periodos sin agua ni nutrimentos, en condiciones de calor o frío extremo. Algunas esporas siguen siendo viables después de miles de años e incluso después de hervirlas. Las esporas germinan rápidamente cuando absorben agua, se disuelven, se disuelve su cubierta y se forma una nueva pared celular, la envoltura de las bacterias. Las bacterias no son los únicos microorganismos que pueden formar esporas de protección. Algunos protozoarios también lo hacen y a sus esporas se les llama quistes. Los quistes ayudan al protozoario a sobrevivir mientras está fuera del hospedero, es decir, fuera del animal en que vive. Los hongos también producen esporas, pero estas, a diferencia de las esporas de las bacterias, son una forma de reproducción y se parecen más a una semilla que a una estructura de protección. Continúe. Infecciones y enfermedades causadas por bacterias. Una infección ocurre cuando una bacteria, un virus o un parásito entra en tu cuerpo y tu sistema inmune, tus defensas, se activa para tratar de combatirlo. Una enfermedad ocurre cuando la infección causa síntomas, le causa daño a partes de tu cuerpo y causa problemas de salud. Sí, Gonorrea. espérese. Okay. Sí, miren. La infección va a ser ya cuando ingresa el microorganismo al cuerpo y va a producir síntomas y el cuerpo con su sistema inmune, su sistema de defensa, va a intentar combatirlo. Ya la enfermedad va a causar daño a partes del cuerpo y problemas de salud ya más agravados. La enfermedad ya es cuando como que la infección se establece, vamos a decirlo así. Entonces, eh, vamos a mencionar este tipo de enfermedades. Solamente la voy a mencionar yo para ir explicándola. Dentro de las enfermedades que es causada por bacterias, tenemos la gonorrea, que es causada por el agente Neisseria gonorrheae y es una enfermedad de transmisión sexual que se da por contagio a través de contacto vaginal, oral o rectal. Esta va a ser de forma asintomática y va a causar síntomas como dolor al orinar, secreción genital anormal, inflamación de la uretra y otros tipos de molestia. Eh, dice que es importante detectar esta enfermedad, esta infección. Cuando se presenta como una infección, es importante tratarla porque ya cuando se establece como una enfermedad, eh, esta va a tener tendencia a que se produzcan otros tipos de infecciones de transmisión sexual y también puede causar problemas durante el embarazo. Otro tipo de enfermedad causada por bacterias es la tuberculosis, que es causada por el microorganismo, que es una bacteria, Mycobacterium tuberculosis. Es un tipo de enfermedad potencialmente mortal si no se trata a tiempo. Eh, Se va a transmitir de una persona a otra a través de toses y estornudos. Es decir, las gotículas de saliva en el aire van a causar ese tipo de infección que va a tener síntomas como fatiga, pérdida de apetito, pérdida de peso, fiebre, también el paciente va a tener esputos sanguinolentos y se puede tratar con antibióticos. A veces se necesita tratar con antibióticos mucho tiempo este tipo de enfermedad para que no se agrave. Y si no se trata, o también tratándose, hasta el 45% por ciento de los pacientes pueden morir. Cuando hablamos ya del botulismo, que es una enfermedad poco conocida, va a ser causada por el Clostridium botulinum,
que es la bacteria que lo causa. Esta, esta va a ser esta va a ser la encargada de producir el Botox, este tipo de material estético que se utiliza mucho. eh, y es una de las toxinas más, más potentes en el mundo. Si ustedes ven, cuando comercian el Botox, dicen toxina botulínica. Entonces, eh, esta, un microgramo de esta puede matar a un paciente si lo inhala. Ya ustedes saben la potencia de esta. El paciente va a tener debilidad generalizada, problemas para moverse, dificultad para respirar y visión borrosa. El cólera, que es una enfermedad diarreica aguda, va a va a estar causada por lo que es el Vibrio cholerae. Se transmite de una comida o bebida contaminada. Dice, los síntomas pueden ser graves, aunque sus primeras etapas puede tratarse con una hidratación del paciente. Esto si no se trata la hidratación del paciente, pues el paciente puede morir. También con lo que es la salmonelosis, que va a ser un tipo de enfermedad bacteriana que es causada por una bacteria. El paciente va a presentar dolor abdominal, escalofríos, diarrea, fiebre, vómitos, náuseas y dolor muscular. Eso también es causada por eh, un tipo, un tipo de bacteria que la transmiten regularmente las cucarachas por comidas mal tapadas, contaminadas, todo este tipo de cosas. Ya la sífilis, que es causada por el microorganismo Treponema pallidum, es un tipo de enfermedad de transmisión sexual y que también puede tener su repercusión a nivel de la cavidad oral. Va a tener cuatro estadios, que va a ser el primario, secundario, latente y terciario, y esta es muy difícil luego de que se establece en el cuerpo eliminarla. Ya si pasó del estadio secundario, va a estar el latente, es decir, que él siempre va a estar presente en el organismo del paciente. Es bueno como ponerle atención a los síntomas en los primeros estadios para poder eliminarla. También tenemos, vamos, ya terminamos con lo que son las enfermedades. Quise poner algunos ejemplos de enfermedades y unos ejemplos de infecciones para que ustedes puedan apreciar la diferencia. En las infecciones están las infecciones de vías urinarias, que es muy común, va a tener síntomas como una sensación fuerte de orinar, también dolor al orinar, orinar en pequeñas cantidades, el olor fuerte, también el color, el dolor pélvico en el caso de nosotras las mujeres, y va a ser causada principalmente por un tipo de bacteria llamada Escherichia coli, que es muy común. Otro tipo de infección bacteriana está la sinusitis bacteriana, que va a ser donde los senos paranasales se van a llenar de moco luego de una infección viral, como un resfriado o una gripe. El paciente se va a tener la nariz tapada, dolor o presión en la zona de la nariz y también el moco va a ser de color como amarillo o verde. A veces siempre me ha pasado y le ha pasado a muchas personas cuando tienen una gripe, después sale ese moco así, de ese color, tan desagradable. Esto es debido a una sinusitis bacteriana.
Entonces, chicos, chicas, hasta hoy vamos a dejar esta parte aquí. No vamos a seguir abundando en base a esta unidad. En la próxima clase, entonces, vamos a continuar con lo que es la continuación cruzada en el consultorio dental. Si alguien tiene algún tipo de duda en base a este tema o algún aporte, es el momento. ¿Entendieron todo? Todo está claro. Bueno, pero en la próxima clase, entonces, yo voy a empezar a preguntarle a ustedes sobre los síntomas de algunos tipos de enfermedades y también si lo causan bacterias o lo causan, le voy a preguntar, ¿el dengue lo causa una bacteria o un virus? Y ustedes me van a contestar y le voy a hacer preguntas puntuales. ¿Les parece? Sí, le va a parecer. Nada, chicas. Espero que la clase de hoy la hayan podido aprovechar al máximo, que se le haya quedado algunas informaciones puntuales. Todo esto es necesario conocerlo porque sabemos que en el consultorio dental eh, podemos adquirir cualquier tipo de enfermedad de acuerdo a, a la poca higiene que se tenga, la poca desinfección también del instrumental dental, el cual tiene exposición con nuestros tejidos, también con nuestros fluidos, como es la sangre y la saliva. Por esto es bueno conocer todo este tipo de conceptos, todo este tipo de conceptos para que ustedes sepan eh, cuál es la importancia de desinfectar y esterilizar todo de manera correcta. Pues si no tiene ningún tipo de pregunta ni de dudas, entonces damos por finalizado la clase del día de hoy. Recuerden que la próxima semana vamos a continuar con esta guía didáctica y vamos a dar clases el martes y el miércoles a la misma hora, de 7 a 8:30 de la noche. Que tengan buen fin de semana y nos vemos en la próxima. Cuídense.